Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, qué bueno que están con nosotros este jueves en la tardecita, buen provecho para todo el mundo quien en estos momentitos está consumiendo esos ricos alimentos y pues como ya saben que nos puedan ustedes por favor compartir qué tema les gustaría que pudiéramos tocar en el programa, qué programas han sido para ustedes interesantes, que les hayan ayudado y quisiéramos escucharlos. Entonces, por favor, síganos en redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte. También como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Y recuerden también que estamos en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pueden descargar los podcasts en nuestra estación www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Y lo que van a hacer es buscar en el abecedario que les aparece en la pantalla la letra M, aparece el simbolito de metamorfosis, que es, recuerden, una mariposa color rosa, y ahí se despliegan todos los programas que tenemos pues hasta el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Fíjense que pues en este tema también tenemos involucrados cuestiones de vida, también cuestiones difíciles, pero tenemos a una experta que nos va a ayudar a aclarar cómo se maneja esta cuestión de la infertilidad, que es un tema importante para muchas parejas y que podamos pues aclarar muchas de nuestras inquietudes y nuestras dudas. Quiero presentarles a nuestra experta del día de hoy. Ella es la doctora Liliana Velázquez Piña. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en biología de la reproducción humana. Ella es coordinador médico de Eligen Fertility Center y es cotitular del curso de alta especialidad en Eligen Fertility Center y médico adscrito de UMAE HO. Doctora, ¿me ayuda a descifrar qué es UMAE? ¿Es unidad médica de atención? Así es una unidad médica de atención de tercer nivel, que por sus siglas después de Luis Castelazo Ayala. Ajá. Y es la Gineco 4, muy conocida. Muy bien. Pues sí, la verdad es que sí es una clínica muy conocida, pues tiene que ver con esta especialidad suya de la ginecología y de la biología de la reproducción humana. Y quisiera que me preguntara, nos comentara algo, doctora. Muchos no conocemos, a lo mejor no tenemos como muy claro de qué se trata esta especialidad de biología de la reproducción. Tiene que ver con algo que es muy específico, pero antes de entrar de lleno al tema de la infertilidad, ¿por qué no nos explica de qué se trata esta especialidad? Claro, esta especialidad pues se trata básicamente, son 4 ramas principales las que trata. Nos trata principalmente la infertilidad. La segunda rama que trata es menopausia y osteoporosis, y también tratamos la parte de ginecoendocrino. Pero principalmente en el IGEN nos enfocamos a la parte de infertilidad de todas nuestros pacientes. Ok, doctora, pues quisiera entrar de lleno con usted. Bienvenida a Metamorfosis, de verdad un gusto tenerla. ¿Y de qué estamos hablando cuando tocamos ese punto, digamos, un poco pues sensible de la infertilidad? ¿Qué es la infertilidad? Antes que nada, pues me gustaría agradecerles la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues sí, realmente pues es muy importante definir lo que es infertilidad. Como tal, la infertilidad es cuando tenemos una ausencia de la capacidad de embarazarnos tras pasar un año de tener relaciones sexuales frecuentes y en las cuales no hemos logrado embarazarnos. Existen 2 grandes tipos: la infertilidad primaria, que es cuando no logramos embarazarnos, y la infertilidad secundaria, que es aquella en la que ya nos hemos embarazado alguna vez y estando buscando un segundo o tercer embarazo no logramos llegar a ello. Doctora, y cuando tenemos, por ejemplo, vamos por la infertilidad primaria, sé que pudiera ser, digamos, una cuestión por parte de la mujer o por parte del hombre, ¿no? No solamente es hacia uno en particular, pero hablaba de tiempo, calculando más o menos un año en que hemos intentado embarazarnos, una pareja en la que pues tienes relaciones sexuales de forma frecuente, regular,
y no logra pues realmente cumplir este objetivo. ¿Cómo, qué empiezan a hacer ustedes, digamos? ¿Qué es este protocolo de atención que se realiza para que uno pues pueda tener un poco más claro cuál es la razón por la cual pues no podemos embarazarnos, ¿no? Que es una inquietud de una pareja, porque siempre pues pensamos que va a ser sencillo, ¿no? Y cuando no sucede, pues yo le diría, yo como psicóloga le diría, pues viene en frustración, viene como interrogantes de qué sucede, hasta enojos por parte de la pareja, ¿no? De por qué esto no funciona, cuestionamientos personales de quién será el que no puede, si ella o él, y vienen como muchas cosas, pero ¿cómo empieza esta historia? Porque pues uno ni siquiera sabe a dónde acudir, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde podremos empezar a orientar a nuestra audiencia de que si hay una situación como esta, tenga que acudir con un especialista o tenga que acudir con un médico con cierta especialidad que ya lo derivará? Platíquenos usted un poquito cómo es ese camino. Ok, sí, exactamente. El factor que mencionabas de la edad es muy importante. Si bien lo mencionamos, para definir como tal infertilidad tiene que pasar un año. En las parejas que tienen arriba de 35 años de edad, es importante mencionar este punto, que no se tienen que esperar a un año, sino desde 6 meses en los cuales ellos han buscado un bebé con relaciones sexuales frecuentes y sin ningún método anticonceptivo, pues sí es necesario buscar ayuda. Algo importante mencionar es que pues no es solo un factor que involucre a la mujer o que involucre al hombre. En porcentajes, el 40% es de causa hacia la mujer, el otro 40% de causa hacia el hombre y un 20% es de causa mixta. Entonces es importante evaluarlos a ambos. Y el tercer punto, pues, ¿cómo llegamos a este abordaje? La realidad es que actualmente, pues, con las redes sociales ya es mucho más sencillo porque es muy fácil, ¿no? Buscar, quiero tener un bebé y pues ya nos salen, pues, más opciones, pero antes era un poquito más difícil. Yo les aconsejaría que el primer contacto que tengan sea con un ginecólogo, pero si no se puede, pues ya directamente con un especialista en biología de la reproducción o en infertilidad para que hagamos este abordaje. Oiga, doctora, me parece este un dato importante porque ha sucedido, y esto lo vemos con mayor frecuencia, que las mujeres ya no nos embarazamos tan jovencitas, ¿no? Como antes. Cada vez se aplaza más esta cuestión del embarazo por cuestiones de trabajo, por cuestiones profesionales y bueno, finalmente se dan en estas edades, ¿no? Pero qué importante saber que si yo ya tengo edad aproximada de 35 años o más, y he intentado hacerlo en un tiempo prudente, digamos, sin todas estas condiciones de usar cualquier método anticonceptivo que exista o que la pareja utilice, tener que acudir ya a una revisión o una consulta médica especializada, si se puede, tanto con un ginecólogo como un biólogo de la reproducción, para que me diga pues qué está sucediendo, ¿no? Y puedan investigar. Y este dato que nos da me parece también muy interesante de discutir, porque en ocasiones buscamos culpables, ¿no? A ver quién tiene la culpa, si él porque no aporta o ella porque tampoco aporta. Y me parece importante este porcentaje porque es equitativo, ¿no? 40% el varón, 40% la mujer, y el restante, que es el 20%, es mixto. Es decir, que también tenemos ahí condiciones entre dos personas que puede suceder que no hagan clic, diría yo, ¿no? Así como la química cuando nos gustamos, también por ahí usted nos explicará, también hay algo ahí en la química del proceso del óvulo y el espermatozoide que no hacen esta interacción y que finalmente también puede tener este 20% de responsabilidad en la infertilidad, ¿no? Exacto, así es. Y realmente es muy importante el punto que tocamos, sobre todo porque las mujeres actualmente pues ya no tenemos bebés tan jóvenes. Es más, de hecho, ni nos casamos tan jóvenes, ¿no? Antes, 15 años, 20 años, pues ya estábamos casadas y actualmente no. Hemos desarrollado pues profesionalmente,
en otros aspectos, en otros ámbitos, por los cuales la fertilidad o la concepción se queda en un segundo plano, ¿no? Ya no es nuestro primer plano, nuestra primera intención de muchas mujeres. Entonces sí es importante saber que a partir de los 33 años es cuando empieza a disminuir nuestra capacidad de embarazarnos. Es otro punto importante a saber, porque a veces nos esperamos, ¿no? Hasta que tengamos nuestra carrera, que tengamos pues económicamente estables, muchas cosas, y pues de pronto ya tenemos 40 años y ya estamos buscando un bebé y pues ya es mucho más difícil buscar un bebé. Entonces sí creo que es un punto muy importante, pues el auge que ha tenido la mujer actualmente, pero pues también esta parte de la fertilidad, no dejarla tan de lado y sí pensar un poquito más en ello. Creo que será un punto de reflexión para todas y todos, ¿no? Pensar, pues dicen por ahí, nos decían las abuelitas, ¿no, doctora? El reloj biológico no espera, hay que tomarlo en cuenta. Y creo que ese también, pues es un factor importante el pensar pues que alrededor de los 30 años ya tenemos que estar reflexionando si ese reloj biológico lo tenemos que considerar, si es parte de nuestros objetivos de vida, si estamos en condiciones no idóneas, porque uno siempre quiere encontrar el mejor momento y a veces no lo encontramos, ¿no? Pero sí biológicamente en condiciones para poder tener un embarazo con los menos riesgos posibles, ¿no? Porque no estamos exentas las mujeres de tener complicaciones durante el embarazo, pero pues reducirlas, un factor pudiera ser la edad para que nosotros tuviéramos una evolución un poco más estable en ese sentido, ¿no, doctora? Así es. Doctora, le quisiera preguntar justamente al respecto. Pensando en la edad, que ya es un factor, pero ¿qué otras a lo mejor condiciones o factores o algunas otras cosas que pudieran incidir para pues tener este problema de infertilidad? Hablando probablemente de hombres y de mujeres para que ambos pues contemplemos que tenemos una parte importante de estudio en pareja, ¿no? Porque algo que hacen ustedes también es estudiar a la pareja, no solamente hacia un lado, ¿no? No es solamente estudian al varón o solo a la mujer, sino estudian a ambos para ver qué es lo que puede estar pasando ahí. Pero ¿nos puede explicar un poquito más qué es lo que estudian, qué estudios realizan ustedes, cómo llevan a cabo toda esta forma de poder encontrar la ayuda posible y poder tener pues un bebé en esa pareja? Claro, les puedo explicar un poquito. Bueno, pues nuestra valoración inicial consiste, pues principalmente para nosotros lo más importante es conocer a la pareja, ¿no? Ver cuáles son sus objetivos, sus expectativas y pues qué es lo que ellos esperan de nosotros. Es nuestro objetivo principal. Y pues en la primera consulta lo que nosotros hacemos es evaluar, por ejemplo, cómo está el útero, cómo están los ovarios, con un ultrasonido transvaginal. Evaluamos también cómo están los espermatozoides con una muestra de los espermatozoides, el del semen. Evaluamos en ello, pues, cómo está la cantidad, cómo está la forma, cuántos de estos espermatozoides se mueven, la cantidad de espermatozoides que tenemos. Y eso es muy importante. Esa es la primera evaluación y el primer contacto. En el primer contacto hacemos una historia clínica muy detallada de ambos para saber si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna patología, alguna cirugía que haya sido importante, si los hombres fuman, beben, consumen alguna droga, ¿no? En fin, hacemos una historia clínica muy detallada. Y también lo acompañamos de estudios de sangre. Necesitamos evaluar sus perfiles hormonales, necesitamos hacer algunos otros estudios. Principalmente nosotros estudiamos la infertilidad por factores. Así es como derivamos nuestro estudio, ¿vale? Para que no nos perdamos y para que no nos falte ningún estudio en nuestros pacientes. Entonces, en la mujer tenemos el factor uterino y ese lo evaluamos por medio del ultrasonido. En él tenemos que buscar que no tengan miomas, que no tengan pólipos, es decir, que no tengan alguna alteración que interfiera con el embarazo. También evaluamos el factor, se le llama tubo peritoneal, pero la realidad es que lo que evaluamos son las trompas uterinas. Las trompas uterinas son muy importantes porque en el momento que ovulamos las mujeres, nuestro ovocito sale. Y al tener relaciones sexuales, los espermatozoides van a subir por el útero. El ovocito y el espermatozoide se van a encontrar en la trompa uterina y allí es donde se lleva a cabo el proceso de fecundación y se forma nuestro embrión.
nuestro embrión viaja de la trompa uterina hasta el útero, donde lleva a cabo su implantación. Entonces es muy importante evaluar ese factor. Ese factor lo evaluamos con un estudio que se llama histerosalpingografía. Ese estudio nos habla si las trompas están permeables o no están permeables. Evaluamos también el factor ovárico y endocrinológico, también inicialmente por el ultrasonido, y es importante evaluar la reserva folicular. Es decir, contamos cada uno de los folículos que tenemos en cada ovario. Buscamos que no tengamos algún quiste, algún otro problema, y la reserva folicular va muy de la mano con la calidad de los ovocitos. Y esto va de la mano a su vez con la edad. Entonces, entre más jóvenes somos, por ende, nuestra calidad de nuestros ovocitos es mucho mejor, a diferencia entre mayor edad tenemos. Esto también nos habla sobre nuestras tasas de embarazo. Entre más jóvenes somos, es más sencillo embarazarnos a que entre más grandes somos. Además que también con la edad y en nuestros ovocitos vienen alteraciones. Por ejemplo, alteraciones que puede llevarse a cabo, se le llama de nuevo cuando es de nueva aparición, que no teníamos antecedentes de ello en nuestra familia. Y eso puede pasar como, por ejemplo, el síndrome de Down. Es decir, las mujeres añosas pueden presentar alteraciones ya en la formación de los ovocitos al momento que se juntan con los espermatozoides y no necesariamente tener el antecedente de un hijo previo con síndrome de Down. Esto es muy interesante y muy importante porque también lo podemos evaluar y también hay estudios que podemos hacer antes de. Otro factor que evaluamos. Me voy a interrumpir ahí. Sí, claro. ¿Nos puede explicar justamente esto de los ovocitos? ¿Cómo lo entenderíamos en palabras un poco más claras para nosotros, que a lo mejor no tenemos como toda esta información para poder ver que justamente la edad es un factor para que estas células femeninas, digamos, que son las que aportan o las que van a contribuir para este proceso de fecundación entre el óvulo y el espermatozoide se dé? ¿O de qué estamos hablando con estos ovocitos? Los ovocitos, así es, son las células femeninas que se encargan de aportar la mitad de los cromosomas para un embrión, para formar una nueva vida junto con los espermatozoides. Entonces, pues son unas de nuestras células más importantes para que logremos el embarazo. Yo siempre le digo a mis pacientes que son la materia prima para que logremos embarazarnos, tanto los ovocitos como los espermatozoides. Y qué importante saber que requieren de este factor importante que es la edad, ¿no? Porque me lo estoy imaginando como una uva, doctora, ¿no? El aporte que podemos dar las mujeres de nuestra célula, de la parte de la materia prima femenina, pero el que la uva debe estar en una condición de madurez, porque también ser muy joven tiene unas implicaciones en el embarazo, pero también ya tener muchos años, mayores de 35 o 40, pues ya tendría una implicación también diferente, ¿no? Ya la uvita ya no está completamente lisa, completamente formadita, con todo el contenido que a lo mejor requerimos para esta parte que nos corresponde en cuanto a pues todos los cromosomas que vamos a aportar y toda esta condición, pero pues este simbolismo me parece como muy importante. La uva no debe estar ni muy madura, pero tampoco inmadura, ¿no? No en un punto adecuado para poder hacer pues esta unión con el espermatozoide, que es la materia prima del varón, para que entonces podamos llevar a cabo la fecundación de forma más exitosa, ¿no? Exacto, así es. Y una vez que estoy entendiendo este tipo de estudios, por ejemplo, que también permite ver que estas trompas, que son como esos tubitos que usted nos decía, estén libres, ¿no? Que no tengan ahí alguna obstrucción, que no tengan alguna complicación o algo esté más estrecho y no le permita pasar, que creo que es algo que a veces no entendemos, ¿no? ¿Por qué nos tienen que hacer como todas estas valoraciones y ver que las condiciones son las idóneas? Pues porque bien decía usted ahorita, uno se imagina que a veces la fecundación es ya en el útero y estamos entendiendo que no, que se da en la mitad del camino, digámoslo así, se hace la fecundación y ya estando fecundado se traslada al útero.
¿no? Por eso la importancia de que estén libres esas trompas, ese tubo, para que entonces pueda hacer este caminar, este trayecto y llegue de forma eficaz y no se complique, ¿no, doctora? Porque también de repente dicen, no, pues se quedó ahí esta parte del desarrollo ya del embrión se quedó ahí en las trompas y tienen un embarazo complicado y cosas así, pero es por cuando justo no entendemos qué es lo que sucedió. Exacto, eso es lo que nosotros denominamos embarazo ectópico, cuando un embarazo se da fuera del útero. Lo más común es que sea a nivel de las trompas, que es donde les digo que se forma nuestro embrioncito. Ese embarazo pues realmente no va a llegar a término y no va a progresar y pues puede poner en riesgo nuestra vida. Por eso es importante una adecuada evaluación. Ok, y con el varón ya nos decía que bueno, también hay que ver la cantidad de espermatozoides que producen, que todos se muevan y eso pues indicaría que están también como en un punto importante, ¿no? Para realizar esta fecundación, porque si están muy lentos pues tampoco van a hacer el trabajo como deberían. Y también supongo que estén completos, ¿no, doctora? Que no tengan ahí algún faltante en toda la estructura de estos espermatozoides para que entonces también se pueda llevar a cabo pues una unión ahí del óvulo y espermatozoide con mayor éxito, ¿no? Exacto. Los espermatozoides pues se componen de una cabeza y una cola y de ellas tienen distintas formas. La OMS nos solicita que tengamos por lo menos el 4% de las formas normales para considerar una muestra adecuada. Si nosotros tenemos menos de ese 4%, es cuando le denominamos teratosospermia. Entonces, a veces en sus diagnósticos de seminograma podrán leer el término que dice teratosospermia y eso se refiere justamente a eso, que tenemos una alteración en la cantidad de formas normales que son necesarias para que logremos un embarazo. Oiga, doctora, y pensando, por ejemplo, encontramos que en el resultado de los estudios que ustedes realizan, ahí en Eligen, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el caso de las mujeres hay algún problema en las trompas? ¿Se realiza algún procedimiento y demás? Que nos explique un poquito. Y también en el caso del varón, si aparece esta alteración de la que nos está comentando, ¿qué tratamientos son los que ustedes empiezan a realizar? Ok. Sí, en caso de las mujeres, si encontramos una alteración en las trompas, pues la realidad es que podemos hacer un proceso que se llama fecundación in vitro, en el cual ya no requerimos las trompas. Y en el caso de los varones, si tenemos alguna alteración a nivel de los espermas, pues ya dependerá qué tipo de alteración encontremos. Hay varones que incluso no encontramos ningún esperma. Entonces, pues a veces hay que hacerles estudios tanto de sus hormonas para ver que no tengan alguna alteración y hacerles estudios genéticos para ver que genéticamente ellos no tengan algún problema. Hay alteraciones cromosómicas que se relacionan con ausencia de espermatozoides en la muestra de eyaculado. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Pero pues también lo empezamos a sospechar cuando nosotros tenemos la entrevista con nuestros pacientes por las características que vemos. En ese momento solicitamos estudios. Para los varones podemos usar antioxidantes o medicamentos para mejorar la muestra espermática, pero pues también dependerá de los factores de riesgo, ¿no? Ejemplo, si tienen obesidad, si tienen algún problema en su perfil de lípidos o algún problema en su perfil tiroideo, si tienen algún otro problema como algo genético o muchos hombres también van porque tienen vasectomía. Entonces, con ellos, pues lo que hacemos es una biopsia testicular para poder obtener los espermatozoides. Los problemas hormonales, pues igual se tienen que corregir con medicamento para que logremos también mejorar la muestra espermática. Y creo que escuchando esto, doctora, es muy importante entonces esta primera valoración, ¿no? La entrevista con toda la información y además pensaba también, hay que confesarse, ¿no? Decir absolutamente todo, si tomo, si fumo, cuáles son los antecedentes de la familia, de qué enfermedades hay, si yo tengo. Incluso, no sé, hasta pensar que si alguien en este 20% que usted nos daba de porcentaje mixto, a lo mejor alguno de ellos ya tuvo hijos, pero en pareja, esa pareja en particular no lo puede tener. Y pues creo que ahí es importante, poder decir las cosas tan claras
como eso, ser muy abiertos en esta información que uno tiene que brindar, porque es la única manera que ustedes también pueden tener de referencia para saber por dónde empezar, ¿no? Exacto, es súper importante también que nos digan si consumen alguna droga. Creo que lo más importante es que tengamos confianza. Nosotros, pues no, por ética médica, no vamos a revelar absolutamente nada de lo que nos cuenten en una consulta. También otro factor importante en los hombres, por ejemplo, los hombres que hacen mucho ejercicio y toman alguna hormona para mejorar sus músculos, o sea, la masa muscular, pues también afecta a los espermatozoides. Entonces, realmente sí es muy importante que nos cuenten absolutamente todo. Es Sí, la decir, verdad es como confesarse de muchas cosas, pues para encontrar, creo que de forma más efectiva y hasta más rápida pudiera ser, cuál es el problema, ¿no? así Y, es. y doctora, estoy pensando también en algunas preguntas que pudiéramos tener, digamos, en ese sentido de conocer e involucrarnos en la cuestión de la infertilidad. ¿Cuánto tiempo dura todo esto? Porque, pues si estoy pensando en una pareja que ya lleva 6 meses o ya lleva un año intentando y que uno siempre es muy desesperado en estas cosas y, y pensaría, ¿no? O preguntarían, ¿y cuánto tiempo me voy a tardar en todo este proceso y saber si va a ser posible o no que podamos embarazarnos, ¿no? En una pareja. Pues realmente no es un proceso que tarde mucho. Ya cuando vamos directamente con el subespecialista en infertilidad, nosotros nos abocamos totalmente al padecimiento de los pacientes. En la primera consulta, como les digo, nosotros hacemos la primera valoración y solicitamos sus estudios. Sus estudios realmente en nuestra clínica, de hecho, se los pueden tomar sin ningún problema. Hasta ese mismo día, incluso si van en ayuno, les tomamos sus estudios y en 1 o 2 días máximo tenemos todos sus resultados. Ok. Entonces, la realidad es que para hacer el primer abordaje, pues no nos tardamos mucho. Si nos hacemos los estudios, por ejemplo, yo voy a consulta hoy me realizo mis estudios, probablemente en menos de una semana nosotros ya estemos haciendo un abordaje más completo y les estemos iniciando tratamiento. Ahora, ¿cómo iniciamos como tal nosotros? Pues básicamente en infertilidad tenemos 2 tipos de tratamientos, a los que llamamos alta complejidad y a los que llamamos baja complejidad. Baja complejidad se refiere a coito programado e inseminación intrauterina. Y alta complejidad se refiere ya a lo que es fecundación in vitro. Algo que me gustaría mucho que supieran es quiénes son los candidatos para baja complejidad, porque sí he tenido pacientes que me dicen, me gustaría intentarlo por lo más sencillo o lo más natural, pero la realidad es que necesitamos cumplir ciertas reglas. El punto número 1 es que tengamos una adecuada reserva folicular, es decir, por lo menos entre 8 y 10 folículos por ovario. Hay pacientes que tienen muchos folículos, es decir, 30, 40, y eso es un síndrome de ovario poliquístico muy probablemente que tenemos que estudiar. Entonces, punto número 1, tener una adecuada reserva folicular. Punto número 2, que la calidad y la muestra espermática esté adecuada, es decir, que no tengamos algún problema, que tengamos poquitos espermatozoides o que no se muevan o que tengan muy alteradas sus formas. Y punto número 3, y el más importante, o de los más importantes, es que las trompas estén permeables, por lo mismo que yo les decía, que el espermatozoide y el ovocito se fecundan en las trompas. Si las trompas no están permeables o no tenemos una buena calidad espermática o tenemos muy pocos ovarios o demasiados, la realidad es que no son candidatos para un tratamiento de baja complejidad. Y alta complejidad, pues ya se refiere a fecundación in vitro como tal. Doctora, y yo sé que dependerá de cada caso esta situación, porque pues a lo mejor habrá momentos en los que ustedes propongan realizar, por ejemplo, este estudio primero para ver cómo están las trompas y en caso de que haya alguna obstrucción, pues ver la posibilidad de alguna cirugía si es posible, o esta implantación in vitro, bueno, esta fecundación in vitro y la implantación directa al útero que usted nos mencionaba, pero también hay una parte que usted mencionaba con respecto a las hormonas, ¿no? Que son realmente un factor importante en un proceso de embarazo, el tener también hormonas específicas en ciertos niveles y a veces pues a las mujeres nos mandan a hacer hasta de forma habitual, ¿no? No necesariamente para ver las cuestiones de embarazo, un perfil hormonal.
para contemplar cómo andamos en esas hormonas que son muy particulares en el hombre y son muy particulares en las mujeres. ¿Qué pasa con esta parte hormonal en los procesos de infertilidad? Okay, esta parte hormonal es súper importante y pues también hay que saber en qué momento tomar las hormonas. Me decía mi maestra cuando estudié biología de la reproducción que a veces las hormonas solo sirven para confundir a los ginecólogos. ¿Por qué? Porque es importante saber en qué momento exacto las vamos a tomar. Tanto el perfil hormonal ginecológico tiene ciertos días. Ejemplo, la hormona folículo estimulante, que se denomina FL, FSH por sus siglas, la hormona luteinizante, que es LH por sus siglas, y el estradiol los tenemos que tomar en los primeros 3 días del ciclo menstrual, ¿vale? Para que podamos ver si realmente tenemos alguna alteración o no. Hay otra hormona que nosotros tomamos que se llama progesterona. Esta nos habla si las mujeres están ovulando o no. El único inconveniente de la progesterona es que solo funciona en mujeres que tienen ciclos regulares. Es decir, una mujer que un año atrás ya se ha estudiado y sabe que regla más o menos cada 28 días, por ejemplo. Entonces, esa hormona la tomamos a mitad del ciclo, ¿vale? Si nosotros no somos regulares, la realidad es que si nos tomamos esa hormona, pues no vamos a saber en qué momento estamos ovulando. En ese caso, pues no nos ayudaría de mucho. Y por ende, nosotros ya sabemos que las mujeres que no están teniendo sus ciclos regulares, es decir, cada 28 días más menos 7, son mujeres que no están ovulando adecuadamente. Entonces, la realidad es que pedirle una hormona que nos hable de eso, pues no tendría mucho caso. Otras hormonas que nosotros utilizamos mucho y que también son muy importantes es la hormona de la tiroides, que es la TSH. Nosotros para lograr embarazarnos necesitamos parámetros específicos y necesitamos evaluar que la tiroides esté bien, adecuadamente. La tiroides cuando está aumentada o disminuida, pues puede causar incluso que tengamos abortos, o sea que logremos embarazarnos, pero no logremos llegar a término nuestro embarazo. También tiene efectos sobre el ovario. Y en el ovario lo que puede hacer es que haya muchos folículos y esos folículos no se estén ovulando. Entonces también nos causa esa alteración. Otra hormona que nosotros tomamos es la prolactina. La prolactina se produce en la hipófisis y generalmente esa hormona tiene que estar dormida, inhibida, ¿vale? Se activa pues cuando estamos embarazadas, cuando vamos a lactar, pero fuera de eso, si esa hormona está elevada, pues quiere decir que hay algún problema. Muy comúnmente se eleva cuando nosotros tomamos algunos medicamentos, por ejemplo, la fluoxetina, la sertralina, o sea, ese tipo de medicamentos que nos dan los psiquiatras, o los que tomamos para el estómago, como algunos medicamentos de ese tipo, y se puede llegar a elevar. Pero también se puede llegar a elevar cuando tiene unos parámetros muy altos por algún tumor que tengamos en el cerebro, ¿vale? Entonces sí es importante evaluarla. Esa hormona también tiene que ver con el ciclo menstrual y con esta parte de la ovulación. Entonces también nos puede afectar en esta parte. Y hay una hormona que se llama hormona antimuleriana. Esta hormona se produce por medio de las células que se encuentran en el ovocito, es decir, la célula que va a formar a nuestro embrioncito, y nos habla sobre nuestra reserva folicular. Es importante mencionar que no en todas las mujeres aplica su parámetro. Por ejemplo, las mujeres que tienen muchos folículos, esta hormona generalmente sale alta. Entonces tampoco la podemos ubicar en ellas. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen 35 años, 38 años, 40 años, pues podemos solicitarla para ver cómo nos encontramos en esta parte. Pero serían las tres principales hormonas que nosotros pedimos. Y me parece interesante, doctora, saber que cada hormona tiene una función específica, ¿no? Que justamente tendrá un impacto o una implicación en el proceso de embarazo y todo lo que pueda llevarse en este tiempo, ¿no? Porque bien decía, si a lo mejor la hormona de la tiroides no está adecuadamente, aunque existan las condiciones para poder llevar a cabo la fecundación, no va a haber un embrión a término y eso también va a complicar pues tener finalmente al bebé en casa, ¿no? Y es como muy importante pues tener estos parámetros para que ustedes pues hagan todo el manejo y supongo ahí entonces que habrá pues un tratamiento hormonal dependiendo cuál es la que tenga que estimularse más o disminuir o incluso vigilar si tenemos a veces ese tumor en la hipófisis que genera pues toda esta alteración también,
pues qué se tiene que hacer, ¿no? Si se toman medicamentos, si se procede con algunos tratamientos mucho más invasivos o qué es lo que se tendría que hacer al respecto para que entonces también volvamos a pensar que lo que tienen que hacer ustedes es dejar en las mejores condiciones posibles todo el contexto, tanto del varón como de la mujer, para poder llevar a cabo una fecundación y entonces todo el desarrollo embrionario y todo el proceso de embarazo hasta llegar a feliz término, ¿no? Exacto, así es. Y es súper importante también evaluar al varón porque a veces lo dejamos de lado, ¿no? O sea, como que siempre nos enfocamos en la mujer y a veces en los varones de, ok, sí, ya. Hicimos su sonograma, está mal, algún medicamento. Pero la verdad es que sí, o sea, como yo les platicaba, pues los varones también tienen implicaciones en su tiroides, en algunas hormonas. Por ejemplo, los hombres que tienen obesidad producen más estrógenos y esto inhibe la testosterona que ellos están produciendo. Entonces, su espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides a nivel del testículo, pues no se lleva adecuadamente. Entonces, en los hombres, pues también es importante evaluarlos y ver qué es lo que está pasando. Con los hombres igual podemos llegar a pedir hormonas como su TSH, su prolactina, LH, FSH y su estradiol, igual que en las mujeres. O sea, realmente casi todos compartimos las mismas hormonas, solo que en diferentes cantidades. Entonces, sí es importante evaluar también a los varones. Importantísimo también, pues la dieta en los hombres. A veces los hombres como que no toman tanto en cuenta, ¿no? Que si tienen alterados sus lípidos, sus triglicéridos, pero fíjense que estas grasas son las que forman la capa externa de los espermatozoides. Entonces, también es importante tener un control adecuado para que sus espermatozoides tengan una buena calidad. Doctora, entonces también es importante, es que me estoy imaginando como el poner el escenario en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y Así es. pensar que si esto pudiera ser programado, entonces hay que visualizar como todas estas cosas, ¿no? A veces pensamos, bien dice usted, que las mujeres son las únicas que nos debemos cuidar para este proceso de embarazo, pero ahorita pues nos estamos enterando que, por ejemplo, también el hombre debe cuidar su dieta, todos estos niveles de triglicéridos, incluso de glucosa, que también pueden afectar un poco el proceso de calidad de los espermatozoides y el embarazo en realidad, y todas estas cuestiones que no siempre tomamos en cuenta. Y creo que vale la pena que empecemos a considerar eso, ¿no? Que pensar en un embarazo implica tomar conciencia de cómo está nuestro cuerpo, tanto la mujer como el varón, que necesitamos arreglar si no está todo en condición y ponerlo ajustado, así como un coche, ¿no? Lo llevamos a servicio y lo ponemos como debe de ser, para que entonces tengamos como mayor probabilidad de tener éxito, ¿no, doctora? En estas situaciones, sobre todo de infertilidad. Así es como tenemos que pues programarlo nosotros también como pareja, poner todo de nuestra parte para que este proceso pues tenga un éxito, ¿no? Pues si nosotros no corregimos ciertas cosas o nuestro estilo de vida, el hecho de hacer ejercicio, pues no solo es con el objetivo de tener un bebé, sino de pues tener una vida más saludable y pues estar mucho más tiempo con nuestro bebé, ¿no? Que tanto hemos anhelado y soñado. Y qué importante yo creo, doctora, también tener una buena comunicación, ¿no? Porque pues ahí tendremos que estar platicando no solamente con ustedes, que son los especialistas, sino en pareja, para saber todos los cambios que hay que hacer, cómo hay que tomar los medicamentos, si es que me mandan, por ejemplo, tratamientos hormonales, el cómo vamos a realizar todos estos cuidados previos a poder llevar a cabo todas estas procedimientos para tener una fertilidad mucho más segura y entonces llevar todo el proceso. Y posteriormente, pues también supongo que hay que estar vigilantes y ustedes harán el seguimiento una vez que hacen ya sea la fertilización in vitro o algún otro procedimiento, pues para ver cómo evoluciona este embarazo, ¿no? Claro, sí, les puedo platicar un poquito de cómo es el proceso. Pues bueno, ya que tenemos todo en control, todo está perfecto, todos nuestros tratamientos siempre van a iniciar con la regla menstrual de la paciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a menstruar, nosotros hacemos una evaluación nueva para ver cómo estamos por ultrasonido, cómo está nuestro endometrio y cómo están nuestros folículos. Tenemos que buscar que todos los folículos estén pequeños, por lo menos abajo de 5 milímetros,
para que podamos iniciar un tratamiento. Como tal, un tratamiento consiste en aplicar inyecciones que van en el abdomen, justamente a 2 dedos de nuestro ombligo, nos los vamos aplicando como en sentido del reloj, ¿vale? Todos los días. Nosotros vamos indicando diferentes tipos de medicamentos. Indicamos hormonas para ayudar a que todos los folículos crezcan, por ejemplo, cuando es un protocolo de fecundación in vitro. Hacemos que todos los folículos crezcan y esto dura aproximadamente entre 10 y 12 días. Los folículos tienen el objetivo de llegar entre 18 y 20 milímetros aproximadamente. Nosotros evaluamos a nuestras pacientes cada tercer día más o menos para ver cómo va el crecimiento folicular. Esa evaluación consiste en hacer un ultrasonido transvaginal y tomar una muestra de sangre para medir algo que se llama estradiol. Ese estradiol nos da de manera indirecta también cómo van creciendo nuestros folículos. Ya que llegan los folículos a un tamaño adecuado, lo que hacemos es dar un medicamento para que esos folículos maduren. Y 36 horas después de que damos ese medicamento, hacemos algo que se llama punción ovárica, es decir, extraer los ovocitos. A muchos pacientes les da miedo cuando les digo, te vamos a hacer una punción, pero la realidad es que es un tratamiento que es ambulatorio, dura menos de 30 minutos. Las pacientes están dormidas, las sedan por la venita, no les ponen nada en la boca, no les ponen el piquete atrás en la espalda, ¿no? Que mucho a veces es lo que nos asusta. La realidad es que es algo muy noble. Les ponen una sedación, se quedan ellas dormidas profundamente y lo que hacemos es con un ultrasonido transvaginal que tiene una aguja muy delgadita, llegar directamente a cada uno de los folículos. Y ahí aspiramos a los ovocitos. Los ovocitos pasan directamente a unos tubos especiales y esos tubos especiales ingresan directamente con nuestros embriólogos. Los embriólogos evalúan los ovocitos. Este es el momento en el cual podemos evaluar la calidad de los ovocitos, porque los ven directamente al microscopio. Al evaluar la calidad, pues los preparan, los ponen listos para hacer la fecundación in vitro. Hay distintos tipos de fecundación in vitro, pero les voy a platicar las dos convencionales que existen. Es que ponemos una de ellas, la convencional es donde ponemos los ovocitos junto con los espermatozoides. Y el espermatozoide más fuerte, por así decirlo, es el que ingresa al ovocito y lo fecunda. Otro procedimiento, cuando tenemos muchas alteraciones, sobre todo en los espermatozoides, o queremos hacer un estudio genético, es tomar directamente al ovocito y seleccionar al espermatozoide. Con una aguja muy delgadita, ingresamos el espermatozoide dentro de nuestro ovocito. Y ahí se lleva a cabo el proceso de fecundación. El proceso de fecundación dura aproximadamente entre 3 y 5 días para que veamos el desarrollo de nuestro embrioncito. Ya que tenemos a nuestro embrioncito formado, nosotros lo podemos regresar al útero en algo que se llama transferencia de embriones, colocar a nuestros embrioncitos ya directamente sobre el útero. Este procedimiento es muy bonito y en el IGEN me gusta mucho porque las pacientes lo pueden ver, pero también sus parejas. Sus parejas suben a un consultorio especial donde está una pantalla y ellos pueden ver cómo el embriólogo toma los embrioncitos, nos los pasa con una cánula y también ven nosotros por medio de ultrasonido abdominal, vemos dónde dejamos a nuestros embrioncitos. Entonces se me hace muy bonito porque lo puede ver, o sea, es un momento que puede vivir la pareja. Y entonces, ya que nosotros ponemos los embrioncitos, hacemos la transferencia embrionaria, entre 10 días más o menos posteriores, hacemos una prueba de embarazo. Un mes después, hacemos el primer ultrasonido. La verdad es que estamos hablando que es muy corto el tiempo en que nosotros hacemos este proceso. Pero qué bonito también saber, doctora, que involucran pues a las dos partes, ¿no? No solamente pues a la mamá que está esperando la implantación de ese embrioncito, sino también al papá, como es, yo me estoy imaginando la emoción también de ver como todo ese proceso y de decir, bueno, estoy formando parte de forma activa, de forma muy emocionante en todo este proceso y de verdad que es que bueno que lo realizan porque no siempre es así y parece que esto pues también va a fortalecer vínculos, ¿no? Yo lo vería desde la parte emocional, es muy importante en todos estos procesos estar realmente cercanos porque por algo en pareja se decidió pues llevar a cabo todo este proceso de inseminación y estar en estudios y estar pues pendientes de cómo están los cuerpos de cada uno, cómo evoluciona para dejar las condiciones ideales. Y me parece como sumamente importante desde ahí que ustedes hagan
pues esta parte tan linda de involucrar a la pareja, cada uno en su lugar, pero participando en este proceso, ¿no? Qué emocionante saber que pues ahí está probablemente la posibilidad en gran medida de poder tener bebés. Exacto. Doctora, y por ejemplo, ustedes ya una vez que se logra esta implantación y que tenemos éxito, porque también es importante contemplar que no siempre tenemos a la primera el 100% de éxito, ¿no? Hay algunas situaciones en las que, bueno, eso es parte de ustedes en la experiencia y en la formación y en la profesionalización de lo que ustedes hacen. En ocasiones, pues, vamos a toparnos con condiciones que a lo mejor por alguna razón, ¿no? En ocasiones no es algo que ya sea definitivo, pues hay que estar constantemente realizando todos estos procedimientos para que podamos lograr realmente concluir con un embarazo, ¿no? Y también lo toman en cuenta ustedes cuando esto no es exitoso a la primera, pero que hay que estar de forma persistente también pues viendo qué es lo que a lo mejor no pudo realizarse y volver a hacer pues otra vez este trabajo y volverlo a intentar, ¿no? Así es, sí, pues sí hemos tenido casos, ¿no? En los que pues desafortunadamente pues no logramos el embarazo en el primer intento, pero nosotros hacemos una reunión junto con nuestros embriólogos, con nuestra parte médica, para saber qué es lo que está pasando. Esto se llama como reunión de betas negativas, en donde todos dan su punto de vista y vemos, ¿no? Analizamos el caso, qué está pasando, qué le pasó a la paciente, cómo ingresó, qué padecimientos tenía acompañantes, cómo estaban nuestros embrioncitos, cómo se desarrollaron y qué es lo que podemos hacer para mejorar este proceso y cómo podemos lograr un embarazo. Hay pacientes que requieren alguna histeroscopía, hay pacientes que requieren probablemente algún medicamento adyuvante que les pueda ayudar para lograr el embarazo. Incluso también esta parte emocional, que uno que la tocamos, es súper importante, porque el hecho de que estén estresadas, angustiadas, pues también impacta. Y a veces impacta negativamente en nuestras tasas de éxito. Afortunadamente, nosotros también entendemos mucho este proceso y tenemos un acompañamiento emocional. Entonces, las parejas que nosotros detectamos desde primera consulta, que vemos que pues hay algún problema o depresión, ansiedad, algún tipo de estos problemas que ya son emocionales, pues los referimos para que también nos apoyen en esta parte. Entonces, sí, es muy importante también esta parte emocional y yo siempre se los digo a mis pacientes que yo los necesito al 100% para que logremos con éxito. Entonces, pues sí, la parte emocional yo considero que es de las herramientas más importantes que tenemos y a veces no las tomamos en cuenta o no las consideramos. Doctora, pues qué interesante saber que tienen como todo un trabajo multidisciplinario, especialistas para que cada uno aporte lo que sabe hacer desde esta perspectiva para lograr pues estos objetivos que es pues lograr la fertilidad y que una pareja finalmente pues llegue a tener pues un bebé esperado, deseado y pues programado, porque ahora sí pues tienen que estar pendientes de fechas y de medicamentos y de cosas, ¿no? Doctora, nos Exacto. quedan escasos 5 minutos para concluir la entrevista, que ha estado como muy interesante, pero quisiera preguntarle ¿dónde los encontramos a ustedes como clínica? ¿Cómo la gente que nos está escuchando en este momento puede acercarse a ustedes? Y cómo tener, pues, esta, digamos, certeza de que son una clínica que hace todo este trabajo, ¿no? Y que trata de lograr este objetivo con la mejor tecnología, porque estoy escuchando que tienen como ahí varias cosas, pero también el recurso humano, que son médicos especializados, psicólogos que conocen esta historia de poder trabajar con la pareja, de poder reducir el estrés, todos son especialistas en el campo. Entonces, pues, ¿cómo los localizamos? ¿Cómo los encontramos? Y cómo poder nosotros tener como esa confianza de acercarnos a ustedes. Pues nos pueden encontrar, nosotros también estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Eligen Fertility Center en Facebook, en Instagram, tenemos nuestra página en internet, también nos pueden buscar como el. Y pues les voy a dar la dirección para que sepan dónde buscarnos. Estamos en Cali, número 692, Colonia Lindavista Norte, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y les voy a dar nuestros teléfonos para que nos puedan llamar.
Estamos en el 55 68 12 86 79, 55 68 12 86 80. De hecho, en la página que nosotros tenemos en internet está el contacto directo hacia WhatsApp para que también ahí nos puedan escribir y pues con todo gusto los esperamos en el GEN. Doctora, pues un gusto que nos haya acompañado esta tarde, que nos haya compartido un poco de todo este proceso que a veces desconocemos y que es necesario, ¿no? Tener esta información porque a veces nos damos por vencidos a la primera o pensamos que no necesitamos ayuda y que sí va a pegar algún día y pues nos frustramos muchísimo. Y creo que es importante darnos cuenta que existen especialistas como ustedes que pues nos pueden brindar esa oportunidad, ¿no? Y que vale la pena hacer pues esta inversión que podemos realizar para que tengamos la posibilidad de ser papás y poder llevar a cabo pues los objetivos que nos habíamos planteado como pareja, ¿no? La verdad que le agradezco muchísimo, doctora Liliana, que nos haya compartido esta tarde pues todo esto que desconocemos y que a veces pensamos que pues que va a ser muy rápido, que no funciona, que pues que no hay lugares donde y que estamos como perdidos, pero si nos los permiten, entonces también pondremos algunos datos de los que nos acaba de decir para que la gente que escucha el programa pueda dirigirse directamente a la página o a las redes sociales y que pueda ser pues algo importante poder llevar a la práctica. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por la confianza que tienen en nosotros para poder transmitir esto a todo su público. Pues muchas gracias, doctora Liliana, a todo el equipo del GEN Fertility Center por darnos esta oportunidad de platicar con ustedes y pues ya estaremos molestándonos seguramente en algún otro momento para hablar de algún otro tema relacionado con todo esto que ustedes hacen y pues un gusto haber estado esta tarde compartiendo este tema. Pues no me queda más que agradecer su presencia y que ustedes hayan estado también compartiendo con nosotros en esta tardecita. Y recuerden, nosotros nos estaremos escuchando próxima emisión el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Gracias.